Funciones trigonométricas parte 1. Bienvenidos a este nuevo capítulo de matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de funciones trigonométricas en una primera parte. Más adelante vamos a subir una segunda parte y una clase en vivo para reforzar este tema. En esta ocasión analiza muy bien las partes, los significados de la fórmula y también los métodos de comprobación. Y con eso este tema será todo un éxito. Así que comenzamos. ¿Cuándo utilizar las funciones trigonométricas? Bueno, en pantalla tenemos el teorema de Pitágoras, que ya te lo sabes. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sin embargo, este teorema tiene una condición. ¿Cuál es esa condición? Que el teorema de Pitágoras solamente se puede aplicar cuando tienes el valor de dos lados. Por ejemplo, si yo quiero calcular la hipotenusa, tengo que tener forzosamente el valor del cateto A y del cateto B. Lo mismo pasa si yo quiero calcular la hipotenusa. Si yo quiero calcular el valor del cateto A, tengo que tener el valor de la hipotenusa y del cateto B. En pocas palabras, para poder aplicar el teorema de Pitágoras, tengo que tener el valor de dos lados. Quiere decir que tiene limitante. ¿Qué pasaría si yo solamente tuviera el valor de un lado? Bueno, voy a poner en pantalla un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo el valor solamente del cateto A y me falta la hipotenusa y me falta el valor del cateto B? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Bueno, aquí es en donde entran las funciones trigonométricas. Las funciones se aplican cuando yo quiero resolver el valor de los lados y solamente tengo el valor de un lado y de un ángulo. No me refiero al valor del ángulo de 90 grados, porque ese ángulo ya lo tengo de cajón. Me refiero al valor de uno de estos dos ángulos, de estos dos. En este caso, yo tengo el valor de este ángulo, que son de 30 grados. Entonces, cuando yo tengo el valor de un lado y de un ángulo, puedo utilizar las funciones trigonométricas, pero no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Sin embargo, no le hagas feo al teorema de Pitágoras, porque más adelante lo vamos a utilizar para la comprobación. Entonces, vamos a ver todos los conceptos antes de empezar. Bienvenido a este tema. Muy bien, a esta parte del video se le llama cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué antes no se le nombraba a los catetos como de esta forma? Bueno, como tú sabes, en el anterior video solamente le habíamos puesto cateto A y cateto B. Sin embargo, como ahora estamos manejando funciones trigonométricas, le vamos a poner un nombre en específico para identificarlos. Uno se va a llamar cateto opuesto y uno se va a llamar cateto adyacente. Voy a explicar eso, pero antes quiero que entiendas algo muy importante. La hipotenusa va a tener las mismas características. No sé si te acuerdas del anterior video, pero yo te había dicho que la hipotenusa es el lado con mayor longitud. En este caso, esa es la primera característica. La hipotenusa es el lado más largo. Sin embargo, otra característica de la hipotenusa es que está enfrente del ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados, enfrente está la hipotenusa. En este caso también, ahí está el ángulo de 90 grados y enfrente está la hipotenusa. Entonces, en el caso de la hipotenusa, las características siguen siendo las mismas. Pero ¿qué pasa con los catetos? ¿Por qué se llama opuesto y adyacente? Por esta razón. Cuando estemos manejando funciones trigonométricas, ya te había mencionado al principio que te van a dar el valor de un lado y te van a dar el valor de un ángulo. En el caso A, si te fijas, el ángulo que me están dando es este, el ángulo A. Entonces, si me están dando ese ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente de dicho ángulo. Aquí está mi ángulo que me están dando el valor y aquí está el valor del cateto opuesto que es el que está enfrente. Y ahora, ¿cómo identificar el cateto adyacente? Pues es el que está pegado al ángulo. Aquí está, este es el cateto que está pegado al ángulo que me están dando. Por eso es que se llama adyacente. ¿Qué significa la palabra adyacente? Que es parte de. Por ejemplo, tu brazo es adyacente a tu cuerpo, está pegado a tu cuerpo, es parte de tu cuerpo. Sin embargo, el cateto opuesto no es parte del ángulo, por eso es que se llama opuesto porque está enfrente de.
Ahora, en el caso B, en el ángulo B, el ángulo que me están dando es este. Entonces, yo no puedo nombrarlo de la misma forma porque la posición cambió. El ángulo que me dieron es diferente. Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser este, porque está enfrente del ángulo que me están dando. Y ahora, ¿quién va a ser el cateto adyacente? Bueno, como sabes, el cateto adyacente va a ser este, porque está pegado al ángulo que me están dando. Este cateto es adyacente. Entonces no se te olvide, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo que me están dando. Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo que me están dando. Forma parte de. Ahora, profesor, ¿el ángulo de 90 grados nunca lo vamos a utilizar para eso? No, el ángulo de 90 grados no lo utilizamos. Tiene que ser un ángulo diferente al de 90 grados. En este caso el B y en este caso el A. Entonces, dependiendo de la situación, ya sabemos quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Espero que esta parte haya quedado clara porque es la más importante al momento de hacer la sustitución. Uno de los errores más grandes al momento de hacer la sustitución en las fórmulas de funciones trigonométricas es el no haber identificado correctamente el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, aquí en el ejemplo tienes cómo identificarlo. Ahora, hay una cosita, en muchas ocasiones también se revuelven el cateto opuesto con la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa siempre está enfrente del ángulo de 90 grados y el cateto opuesto siempre va a estar enfrente del ángulo que te están dando. En este caso yo los marqué de color azul cielo, ¿ok? Y el amarillo ya sabemos que es el de 90 grados. Espero que haya quedado claro esta parte. Vamos ahora a conocer las funciones. Muy bien, a esta parte yo le llamo las funciones trigonométricas, porque aquí yo te explico cada parte de la fórmula. En el rectángulo rojo ahí tenemos las tres funciones básicas de las funciones trigonométricas. Ahora, en la columna verde y azul te explico cuál es el significado. Si tú llegas a ver CO significa cateto opuesto, si tú llegas a ver CA significa cateto adyacente, la H significa hipotenusa y este símbolo es para el ángulo. ¿Cuál ángulo? ¿El de 90 grados? No, recuerda que el ángulo de 90 grados nunca lo vamos a ocupar para resolver ejercicios. Se refiere al ángulo que te están dando. Recuerda que en las funciones siempre te van a dar el valor de un lado y el valor de un ángulo. Ahora, ¿cómo se leen estas fórmulas? Vamos a ver el rectángulo azul. Seno del ángulo que te están dando es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de un ángulo, del ángulo que te están dando, obviamente, es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y así es como se leen las fórmulas. Ahora, no todas las vas a ocupar, sino dependiendo de la situación, vas a ocupar cada una de las funciones. No todas las vas a ocupar, depende de tus necesidades en cuanto al ejercicio. Pero bueno, eso lo voy a explicar en la práctica en los dos ejercicios que tenemos a continuación. Así que ya no hay excusa. Estos son los significados y estos son los símbolos para cada una de las fórmulas de las funciones trigonométricas. Así que vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a comenzar con este primer ejercicio de funciones trigonométricas. Aquí a un lado tengo las funciones para que veas cuáles vamos a utilizar, porque ya te había dicho en un principio que no todas las funciones las vamos a utilizar. Entonces, todo esto depende de las necesidades de mi ejercicio, porque recuerda que dependiendo de lo que vamos a buscar son las funciones que vamos a utilizar. Ahora, este ejercicio ya lo habíamos puesto como ejemplo al principio, pero no te he enseñado cómo resolverlo, así que decidí reutilizarlo. Lo primero que voy a hacer es identificar cada una de las partes de mi triángulo rectángulo. Ya sabemos que el que tiene la longitud más grande y el que está enfrente del ángulo de 90 grados recibe el nombre de hipotenusa. Y ahora aquí el chiste es averiguar quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Y todo eso lo vamos a saber a partir del ángulo que me están dando. No el de 90 grados. El de 90 grados ya te había dicho que no lo vamos a utilizar. El que vamos a utilizar es el ángulo que me están dando. En este caso, este ángulo de 30 grados. Ese ángulo, el de 30 grados, lo voy a utilizar en todas y cada una de las funciones que vaya a utilizar. ¿Ok? Entonces, como ese es el ángulo que estoy ocupando, el lado que está opuesto o al frente de dicho ángulo es este.
Por lo tanto, ese es el cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo que yo estoy manejando. Y ahora por default, o por obvias razones, este es el cateto adyacente porque está pegado al ángulo que estoy utilizando. Entonces ese recibe el nombre de cateto adyacente. Muy bien, entonces ya que tenemos identificado esto, vamos a comenzar con los ejercicios. Ahora, aquí mi pregunta es, ¿qué es lo que voy a resolver primero? ¿Puedo resolver primeramente hipotenusa o puedo resolver primeramente cateto adyacente? Yo en lo personal te recomiendo que vayas por el que tú quieras. Si tú quieres empezar con hipotenusa, adelante, empieza con hipotenusa. Si tú quieres empezar con cateto adyacente, adelante, empieza por ese. Entonces, en mi caso, yo voy a empezar por hipotenusa, porque es el primero que yo quiero investigar cuánto es su valor. Bueno, entonces vamos a calcular el valor de la hipotenusa. Muy bien, vamos a comenzar a calcular el valor que acabo de elegir con el que quiero empezar. Yo quiero empezar con hipotenusa. Recuerda que tú puedes empezar si quieres por cateto adyacente, pero yo quiero empezar por la hipotenusa. Entonces vamos a comenzar. Primeramente, ¿qué funciones no puedo utilizar de las tres que tenemos aquí en pantalla? La última, la de tangente, no la puedo utilizar porque la de tangente me sirve para calcular cateto opuesto y cateto adyacente. Y recuerda que yo estoy calculando la hipotenusa. Yo elegí calcular la hipotenusa, por lo tanto, esta no me sirve. La segunda tampoco me sirve, te voy a explicar por qué. Porque tienes que tener uno de los dos valores. En este caso yo no tengo el valor del cateto adyacente y tampoco tengo el valor de la hipotenusa. Esta función sí me sirve para calcular hipotenusa siempre y cuando tengas cateto adyacente. Y si te fijas yo no tengo ese valor, entonces no me sirve la segunda. En cambio la primera, la función de seno, esa sí me sirve. Porque la función de seno sí sirve para calcular hipotenusa siempre y cuando tengas el cateto opuesto. Y en este caso sí tengo el cateto opuesto. Entonces, como tengo cateto opuesto y quiero calcular la hipotenusa, voy a utilizar la primera. Las últimas dos no se pueden utilizar. Sin embargo, más adelante las vamos a ocupar. Entonces pongo ahí, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a sustituir. Si te fijas, este símbolo yo te había dicho que era para el ángulo que estamos utilizando. En este caso es el de 30 grados, por eso es que al sustituir puse 30 grados. Cateto opuesto vale 7 y ahí está. Hipotenusa, como no sé cuánto vale, se queda igual. Y ahora, ya que tenemos esto, te voy a explicar qué vamos a hacer y en esto quiero que pongas mucha atención. Voy a aplicar despeje. ¿Te acuerdas que en Teorema de Pitágoras te expliqué un poco de cómo despejar? Bueno, aquí también vamos a despejar. En todas las fórmulas que utilicemos tanto en física como en matemáticas, siempre vamos a utilizar este procedimiento llamado despeje cuando queramos calcular un valor en específico. En este caso yo quiero calcular el valor de la hipotenusa, por lo tanto este 7 me estorba. El 7 no está dividiendo, está siendo dividido. Es numerador. Por lo tanto, cuando pase del otro lado del igual, ya ves que te dije que pasa su operación opuesta, entonces este 7 va a pasar del otro lado, pero no multiplicando, sino como numerador. Entonces el 7 pasa del otro lado como numerador, quedando de esta forma. Así sería, hipotenusa es igual a 7 entre seno de 30 grados. ¿Ok? Cuando el número está arriba y quiere pasar del otro lado del igual, pasa como numerador, es decir, pasa igual como estaba anteriormente. Y la hipotenusa queda sola. ¿Ok? Si el número que estuviera abajo era el que pasa del otro lado del igual, sí pasaría multiplicando, porque la h sí está dividiendo al 7. Entonces esta h pasaría multiplicando, porque está dividiendo aquí. Recuerda que pasa su operación opuesta. Pero en el caso del 7, no está haciendo ninguna operación como tal, está siendo dividida, así que al pasarla del otro lado del igual, pasa como numerador. ¿Ok? Así quedaría. Y ahora, ¿cómo voy a resolver esta operación para tener hipotenusa? Bueno, en la descripción yo te voy a dejar una aplicación que te sirve tener una calculadora científica para tu computadora de escritorio. Sin embargo, tú y yo sabemos que para las aplicaciones de celular,
tú ya tienes tú tienes ya una calculadora científica que puedes utilizar. Hay muchas aplicaciones con calculadora científica. Ocupa la que tú quieras o la que sea más cómoda para ti. Sin embargo, yo en la descripción te voy a dejar una simulación de calculadora científica marca Casio, que es la que voy a utilizar a continuación. Muy bien, vamos a poner la operación de la siguiente forma. Primero vamos a poner el 7, porque primero ponemos el numerador. 7 entre, y voy a abrir un paréntesis. Recuerda que los paréntesis son signos de agrupación para separar operaciones y hacerlas de manera ordenada, ¿ok? Y entonces ya voy a poner la función sin, en este caso la función seno. Aquí tenemos tangente, coseno y sin. Sin significa seno, entonces ponemos aquí sin. Y te va a abrir un paréntesis, es de ahí donde vas a poner los 30 grados. Y voy a cerrar los paréntesis 2 veces, porque acuérdate que aquí abrió un paréntesis y aquí también abrió un paréntesis. Cierro el paréntesis 2 veces. Y así es como lo voy a poner en mi calculadora científica para poder tener el resultado de la hipotenusa. Le voy a dar igual y el resultado de la hipotenusa es 14. Entonces la hipotenusa vale 14. Entonces, ese es el resultado de la hipotenusa. 14 centímetros y es el valor que voy a poner en mi resultado. Muy bien, ya tenemos la hipotenusa y ya tenemos cateto opuesto. Ahora vamos a calcular cateto adyacente. Y nuevamente vamos a hacer este procedimiento, obviamente con otras funciones, porque recuerda que no todas las funciones se van a utilizar. Vamos con la siguiente parte, vamos a calcular cateto adyacente. Muy bien, ya que calculamos el valor de la hipotenusa y tenemos el valor del cateto opuesto, vamos a calcular el último cateto, que es el cateto adyacente, utilizando alguna de las funciones que tenemos aquí. ¿Cuáles no podemos utilizar o cuál no podemos utilizar? La primera, por ejemplo, no podemos utilizarla porque la función de sen me sirve para calcular cateto opuesto y la hipotenusa. Y yo no necesito calcular esas dos. Yo ya tengo hipotenusa y yo ya tengo cateto opuesto. No me sirve la primera porque yo quiero calcular cateto adyacente. Ahora, las últimas dos sí las puedo utilizar. Cualquiera de las dos me va a llevar al resultado correcto. ¿Por qué? Porque la segunda, la de coseno, me sirve para calcular cateto adyacente si tengo la hipotenusa. Ya tengo la hipotenusa y necesito cateto adyacente. La segunda sí la puedo utilizar. Pero ¿qué crees? La tercera también la puedes utilizar. La de tangente, porque la de tangente sirve para calcular cateto adyacente si tú tienes cateto opuesto, y yo tengo cateto opuesto y necesito cateto adyacente. Por lo tanto, las últimas dos las puedo utilizar. Entonces, para calcular cateto adyacente, puedo utilizar cualquiera de las dos. ¿Cuál quieres escoger tú? Realmente cualquiera de las dos puedes utilizar y da igual. En este caso, yo voy a utilizar la de tangente, ¿ok? Ya después utilizaremos la de coseno. Bueno, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Voy a sustituir. Tangente de 30 grados. Otra vez vamos a utilizar el mismo ángulo. Sí, vamos a utilizar ese mismo ángulo. Recuerda que este ángulo, el ángulo azul, lo vamos a utilizar en todos los ejercicios donde necesitemos sacar los lados de este triángulo rectángulo. En todas las funciones. Tangente de 30 grados es igual a 7. 7 es el cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces es el que vamos a utilizar. Ya la sustituimos y ahora, como sabes, el cateto adyacente es el que yo quiero dejar solo y este 7 me estorba. Ya te había dicho que cuando el número está arriba pasa del otro lado como numerador. Repito, cuando el número está arriba y es el que quiero pasar del otro lado, este número, como está arriba como numerador, pasa igual, quedando de esta forma. 7 entre tangente de 30 es igual a cateto adyacente. Este movimiento es así cuando el número está como numerador. ¿Ok? A esto se le llama despeje. Y ahora vamos a utilizar nuestra calculadora científica para hacer la operación. Muy bien, aquí está. Voy a poner primeramente el 7. Pongo entre, abro paréntesis. Pongo tangente, tangente aquí está. Ojo, voy a poner tangente porque es la función que estoy utilizando. Luego pongo 30 grados.
cierro paréntesis 2 veces y le doy igual. Y el resultado me da esto. Recuerda que hay un botón aquí que se llama SD que sirve para ponerlo de manera correcta. Ahí está. El resultado es 12.12. ¿Ok? Es este botón que está aquí. SD. Es el que vas a apretar para que te dé el resultado como yo lo quiero. En números decimales. 12.12. Y ese es el valor del cateto adyacente. Ese valor lo voy a poner aquí en pantalla para que lo puedas ubicar en el lugar correcto. Cateto adyacente es igual a 12.12. Y ya tengo el valor completo de todos los catetos. Y ahora te voy a enseñar cuál es el valor, o cuál es la forma más bien, cuál es la forma de comprobar de que cada uno de mis resultados están correctos. Así que vamos a la parte de la comprobación. Muy bien, para hacer la comprobación vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ya calculamos la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, pero recuerda que en la fórmula del teorema de Pitágoras, aquí no hay cateto opuesto ni cateto adyacente, es cateto A y cateto B. En este caso el cateto opuesto es el cateto A y el cateto adyacente es el cateto B, todo opuesto a las manecillas del reloj conforme lo hemos visto anteriormente. Así que vamos a hacer la sustitución. Hipotenusa, su valor es 14, cateto A es 7 y cateto B es 12.12. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar los exponentes. 14 al cuadrado, 7 al cuadrado, 12.12 al cuadrado. Entonces lo vamos a hacer y el resultado son los siguientes. 14 al cuadrado es 196, 7 al cuadrado, que es 7 por 7, es 49, 12.12 al cuadrado es 146.89. Y ahora, el siguiente paso es sumar estos dos, el valor de los catetos, ya quitando el exponente. Y el resultado es 49 más 146.89, te da 195.89, que es igual o proporcional al valor de la hipotenusa ya sin su exponente. Entonces, si te fijas, esto está casi igual. Y ya redondeando te da 196, por lo tanto está en lo correcto. Todos los procedimientos que hicimos están en lo correcto. Si aquí te diera más, como 200, 250, y aquí te da 196, el resultado está mal. Por lo tanto, una función la aplicamos de manera incorrecta o no ubicamos correctamente el cateto opuesto y el cateto adyacente e hicimos un relajo. Y ahora, ¿qué pasaría si me diera 190? También estaría mal. No te tiene que dar ni más ni menos. Te tiene que dar aproximadamente 195 punto y algo, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, que ya redondeado te dé 196. No se tiene que pasar más que por una o dos décimas. ¿Ok? Entonces aquí los resultados están en lo correcto. Y ahora tengo aquí una pregunta para ti. Ya sabemos que estamos bien, pero tengo una pregunta para ti. ¿No te da curiosidad cuánto será el valor de este ángulo? Bueno, en la siguiente parte te voy a decir cómo calcular el valor de este ángulo ya cuando tenemos todo resuelto. ¿Ok? Vamos a esa parte. Muy bien, estimado estudiante, esta parte es un plus, es un adicional, solamente es como para comprobar que los temas pasados están siendo aprendidos, pero ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en el problema. Sin embargo, yo te había mencionado, ¿no te da curiosidad cuánto vale ese ángulo? Te recuerdo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Si yo sumo el ángulo de 90 grados más el ángulo de 30 grados más este ángulo que es desconocido, me tiene que dar en total 180 grados. Y es muy fácil encontrar el valor de ese ángulo. Como te digo, esto es un plus, esto es adicional. Solamente es como para repasar. 90 más 30 nos da como resultado 120 grados. Tú pregúntate, ¿cuánto te falta? Si ya tienes 120 grados, ¿cuánto te falta para llegar a 180? El resultado es 60 grados. Quiere decir que este ángulo que estaba pasando desapercibido, su valor es de 60 grados, perdón, es de 60 grados. 60 más 30 te da 90 y 90 más 90 es 180. Esto nada más es como adicional, pero ya sabemos que ese ángulo ahorita no lo utilizamos porque el que utilizamos es este ángulo que es el que se nos reveló,
Sin embargo, si tú quieres saber cuánto vale ese ángulo, que es desconocido para ti, entre comillas, utiliza esta regla de los triángulos. La suma de los triángulos internos de un triángulo, de los ángulos internos de un triángulo, es 180 grados. Así que, con esto concluimos el primer ejemplo, el primer ejercicio. Vamos con el siguiente. Muy bien, estamos en este segundo ejercicio y rápidamente nos vamos a ir, ya que este video está durando bastante, entonces para hacerlo más ágil, vámonos rápido. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cateto opuesto y cateto adyacente. Ya sabemos que el 12 es la hipotenusa porque está enfrente de el ángulo de 90 grados. El ángulo que estamos manejando ahorita ya no es el de abajo, sino es este, el ángulo de arriba. Por lo tanto, como este ángulo es el que estamos manejando, que es de 55 grados, el cateto opuesto es el de abajo. ¿Ok? Recuerda que el cateto opuesto está enfrente del ángulo que estamos manejando. ¿Ok? Y el otro sería el cateto adyacente porque es el que está pegado con el ángulo que estamos manejando. Ahí está, ese es cateto adyacente. Cateto opuesto enfrente del ángulo que manejamos, hipotenusa enfrente del ángulo de 90 grados y el cateto adyacente, el que está pegado al ángulo que estamos utilizando. Y aquí tenemos un nuevo ejercicio. Después de calcular todo, al final tenemos que averiguar cuánto es el valor de este ángulo desconocido. Ya sabemos cómo hacerlo. Muy bien, aquí están las funciones para utilizarlas y vamos a ver cuál es la que vamos a utilizar. Así que comenzamos. Muy bien, una vez que ya definimos quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente, vamos a decidir qué es lo que quiero calcular. Como ya sabes, en el anterior ejercicio teníamos cateto opuesto y nos faltaba hipotenusa y cateto adyacente. Aquí es diferente. Aquí yo ya tengo hipotenusa y me falta cateto adyacente y cateto opuesto. Me faltan esos dos. Aquí ya cambió por completo. E inclusive el ángulo ya no es el que estamos ocupando anteriormente, que era el de abajo, sino que ahora estamos ocupando el de arriba, ¿ok? El de la zona norte. La primera pregunta aquí es, ¿qué es lo que yo quiero calcular? ¿Quieres calcular cateto adyacente o quieres calcular cateto opuesto? Yo en lo personal me voy a ir por el cateto opuesto, pero tú puedes ir por el que tú quieras. Así que voy a calcular cateto opuesto. ¿Qué funciones no voy a utilizar? Yo no voy a utilizar la segunda que es la de coseno. ¿Por qué la de coseno no voy a utilizar? Porque coseno nos sirve para calcular cateto adyacente e hipotenusa. Y yo ya tengo hipotenusa, pero no quiero calcular cateto adyacente. Yo no me decidí por él. Yo me decidí a empezar por cateto opuesto. Así que si tú decides empezar por un lado, respeta ese lado. ¿Ok? Entonces el de coseno no lo voy a utilizar. Pero ¿qué tal si utilizo la de tangente? La de tangente tampoco la puedes utilizar porque no tienes ni cateto opuesto ni cateto adyacente. No tienes estos dos, por lo tanto no lo puedo utilizar. Recuerda que debes de tener uno de dos valores. Entonces la que voy a utilizar es la primera, porque en la primera sí tengo hipotenusa, la de seno, sí tengo hipotenusa y quiero calcular cateto opuesto. Así que nuevamente vamos a comenzar con la función de seno. ¿Ok? Muy bien, ahí está la función. Vamos a sustituir. Seno de 55 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es 12. Por esa razón es que abajo puse 12. ¿Ok? ¿Por qué puse aquí este símbolo? Es de ángulo, el ángulo que me está dando el problema. Yo no voy a ocupar el de abajo porque no sé cuánto mide, pero voy a ocupar el de arriba. El de 90 grados nunca lo vas a utilizar, por eso es que aquí pusimos 55. Seno de 55 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, yo quiero dejar el cateto opuesto solo, el 12 me estorba. ¿Te acuerdas que antes el de arriba era el que nos estorbaba y lo pasábamos arriba como de numerador? Bueno, ahora está el número abajo. Cuando el número está abajo y lo quieres pasar del otro lado, pasa en su forma opuesta. El 12 aquí está dividiendo. ¿Qué es lo opuesto de dividir? Multiplicar. Entonces el 12 pasa del otro lado, multiplicando. Entonces así quedaría la función. Seno de 55 grados por 12 es igual a cateto opuesto. Y vamos a mi calculadora científica para hacer esa operación. Ponemos así.
sin 55, cierro paréntesis, por 12. Es muy importante que sepas utilizar bien los paréntesis. Cierra paréntesis, si no, no te va a dar la operación. Le doy igual y el resultado es 9.82. Entonces el resultado final del cateto opuesto es 9.82 y es lo que vamos a poner en cateto opuesto. Ahora, profe, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera empezado por cateto adyacente? Te hubieras calculado el resultado del cateto adyacente. Recuerda que dependiendo de cómo empieces, va a ser la función que vas a utilizar. Yo en este caso quise empezar por cateto opuesto, pero tú pudiste haber empezado por cateto adyacente sin problema. Y ahí si hubieras utilizado la función de coseno. ¿Ok? Todo depende de por dónde quieras empezar. Por eso te dije, no todas las vas a utilizar. Depende de qué es lo que estás calculando. Muy bien, vamos ahora a calcular cateto adyacente. Muy bien, ya que calculamos el cateto opuesto y ya tenemos la hipotenusa, por último hay que calcular el cateto adyacente. ¿Cuál no voy a ocupar? Bueno, en primer lugar no voy a ocupar la de seno, porque la de seno es para calcular cateto opuesto e hipotenusa. Y ya tengo cateto opuesto y ya tengo hipotenusa, así que no tiene sentido que la vuelva a utilizar. Voy a utilizar entonces la de coseno, ya que la de coseno me permite sacar cateto adyacente cuando tengo hipotenusa. Pero también puedo utilizar la de tangente, porque la de tangente me permite calcular cateto adyacente cuando tengo cateto opuesto, y el cateto opuesto ya lo tengo. ¿Cuál voy a utilizar el día de hoy? Voy a utilizar la de coseno, ya que es la que casi no hemos utilizado. Muy bien, coseno es igual, coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a sustituir. Cos de 55 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Hipotenusa su valor es 12. Por lo tanto, ahí queda 12. Ahora, ya sabemos que cuando el número está abajo en el denominador, pasa del otro lado multiplicando. Cuando está arriba, pasa como numerador. No se te olvide. Entonces el 12, como está dividiendo, pasa multiplicando. Y quedaría coseno de 55 por 12 igual a cateto adyacente. Vamos a la calculadora científica. Ponemos ahí cos de 55, cierro paréntesis, por 12. El resultado es 6.88. Y es lo que vamos a poner en cateto adyacente. 6.88. Por lo tanto, ya tenemos el valor del cateto opuesto, de la hipotenusa y del cateto adyacente. Y ahí están los valores. Ahora, como última parte, vamos a hacer la comprobación para ver si realmente estos resultados están bien, verificar si utilicé las funciones correctas y si realmente no me equivoqué en que este era cateto adyacente y que este era cateto opuesto. Vamos a esa siguiente parte. Muy bien, a continuación vamos a hacer la comprobación con el teorema de Pitágoras. Ya te la sabes, vamos a sustituir la hipotenusa, el cateto A y el cateto B para saber si esto es igual. Así que ponemos 12, hipotenusa es 12, 12 al cuadrado, es igual al cateto A que es 6.88 al cuadrado, más cateto B que es 9.82 al cuadrado, y lo primero que tenemos que hacer es eliminar los exponentes. 12 por 12 es 144, 6.88 por 6.88 te da 47.33, más 9.82 por 9.82 es igual a 96.43. Lo siguiente que vas a hacer es sumar estos dos para saber si es igual a la hipotenusa. 47.33 más 46.43 es igual a 143.76. Quiere decir que estamos bien porque esto es casi igual. Si tú 143.76 lo redondeas, te va a dar la cantidad deseada. Por lo tanto, nos faltan unas décimas, unas 24 décimas, pero es suficiente como para definir que estamos en lo correcto. Ni estamos muy lejos, ni estamos demasiado pasados. Entonces está perfecto. Muy bien, entonces, la última parte, ya comprobamos que todo está correcto. La última parte es esto, ¿cuánto vale este ángulo misterioso? Si este ángulo vale 55 y este vale 90 grados, bueno, podemos definir cuánto vale este. Así que vamos a esa parte.
Muy bien, esto es algo que no debes de olvidar. La suma de los ángulos internos de un triángulo, sea cual sea, siempre te va a dar 180 grados. Así que esto es muy fácil de definir. Yo ya tengo el valor de dos ángulos. Este vale 90 grados y este vale 55 grados. ¿Cuánto vale el ángulo misterioso? Muy sencillo. Hay que sumar 90 más 55 y la diferencia va a ser 35. 90 más 55 te da como resultado 145 grados. ¿Cuánto me falta para 180? 35 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo misterioso es de 35 grados. Por lo tanto, hemos concluido. Hemos sacado cada uno de los valores y hemos sacado el valor de nuestro ángulo misterioso. No se te olvide que este ángulo se saca al final, porque obviamente este ángulo no lo vamos a utilizar. El que siempre vamos a utilizar es el que nos estén dando en el principio, no el que vamos a calcular al final. ¿Ok? Esto ha sido todo. Esta es la primera parte de las funciones trigonométricas, espero que no tengas ninguna duda. Vamos a subir más adelante una segunda parte y por supuesto tendremos una clase en línea, en vivo, próximamente para que podamos aclarar cualquier duda. Muchas gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy en matemáticas, en el tema de funciones trigonométricas, entendimos cómo identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entendimos cuándo aplicar la función seno, coseno y tangente, que no todas las vamos a ocupar, solo la que necesitamos. Y también aplicamos de forma exitosa el método de comprobación, que es el teorema de Pitágoras. Próximamente habrá una segunda parte, no tan amplia como esta, sino directamente a los ejercicios. Muchas gracias por tu atención, espero que hayas disfrutado de este tema. Este tema es bastante complejo, sé que hay videos más cortos explicando este tema, pero en este lo explicamos a detalle. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima. Suscríbete a este canal para que puedas recibir más contenido de este tipo. Ahorita estamos subiendo contenido de matemáticas y de física, pero con el tiempo estaremos subiendo más temas de otras materias. No olvides activar la campanilla para que te dé la notificación de que hemos subido un nuevo video. Muchas gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.